Emanuel Danan también con nosotros. Gracias, Emanuel, por acercarte a los estudios de Crónica. Hoy todos nos agarramos la cabeza y hablamos del derecho internacional. ¿El derecho internacional nos importa solamente cuando Donald Trump se lo lleva puesto? ¿Cuál es tu percepción? Qué buena pregunta, ¿no? Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Es muy interesante hablar de derecho internacional, de soberanía de los pueblos, y especialmente lo escuchaba recién a Juan hablar de los justamente organismos internacionales que existen para garantizar teóricamente todo esto. ¿Ustedes saben quién acuñó el término Naciones Unidas? ¿Quién? Fue el presidente Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo para básicamente advertir sobre la avanzada de los aliados para intervenir al eje, ¿verdad? Es decir, hipotéticamente, si el día de hoy tuviéramos un conflicto como el de la Alemania nazi, la intervención de los aliados sería una violación del derecho internacional, sería una violación de la soberanía. Entonces la pregunta es, teniendo en cuenta que en Venezuela hay una dictadura, ¿de qué lado estamos? ¿Del de los aliados o del eje? ¿Había otra manera, otra forma, otra salida para que Venezuela pueda respirar libertad? Los organismos internacionales, la ONU, los estados internacionales, ¿han intervenido de alguna otra manera a lo largo de tantos años en los que los venezolanos han pedido ayuda a gritos? Mira, yo creo que los organismos internacionales en realidad justamente intervienen para violar la soberanía de los pueblos, ya que funcionan como una escribanía para determinar cuáles van a ser las reglas del juego de cada patria, ¿no? Pero respecto de otra forma de resolverlo, el propio Nicolás Maduro admitió haber dialogado por teléfono con Donald Trump. Sí. Lo admitió, no solamente la conversación admitió, no solamente el diálogo, sino que el propio Maduro reveló que Trump había sido muy agradable con él. Estas son palabras de Nicolás Maduro. Entonces, evidentemente se intentó resolver esto mediante el diálogo, mediante negociaciones. Hay quienes incluso afirman que esas negociaciones llegaron a buen puerto y que en realidad lo que vimos fue un circo y Maduro se habría entregado, solamente que no quería entregarse públicamente para evitar la humillación. Bastante fuerte esa teoría, no es una teoría chiquita. Ojo, con la responsabilidad como comunicador no lo estoy afirmando. No, estamos en la misma. Que se maneja. Tanto esa como que alguien de la cúpula del régimen de Maduro está a punto de cobrar los 50 millones de dólares. Claro. ¿no? Pero digo, que tiene puestos del 2020, no es que es de ahora. No, por Hay que contar a la supuesto, gente que viene del 2020 del anterior gobierno de Donald Trump. Y los cargos de los que nos vamos enterando son verdaderamente graves. No estamos hablando de un secuestro de un presidente democráticamente electo, no. Se está hablando, por ejemplo, los cargos que le imputa la justicia estadounidense, que Maduro utilizaba, o mejor dicho, hacía pasar a narcotraficantes por diplomáticos de Venezuela para que pudieran entrar a los Estados Unidos sin necesidad de dar ningún tipo de... Emanuel, ¿a vos no te gustaría, por ejemplo, que en una conferencia, en vez de hablarnos sobre la importancia de usar el petróleo de parte de Estados Unidos, que muestren los documentos de las pruebas por los que es narco Nicolás Maduro? No, por supuesto, 100%, pero eso va a ocurrir. Están hablando de una duración de aproximadamente 5 años que podría durar el juicio de Nicolás Maduro. Eso significa que tienen una cantidad de pruebas para condenarlo, que imagínate lo que son para que esto dure... Yo te recuerdo una sola cosa. Nos hicieron decir, te lo voy a decir en términos más de barrio, como unos boludos durante años, que había armas de destrucción masiva en Irak. Lo dijimos, no, cuidado, salvemos al mundo. Después Estados Unidos se fue de ahí, nos dijo que no había armas de destrucción masiva, nos mintió a todos. ¿Y qué es lo que hicieron el resto de los países? ¿Podían invadir Estados Unidos para decirle anda a arreglar todo lo que hiciste? No, te tenés que rendir porque Estados Unidos tiene más armas y más poder militar y económico que los demás. Entonces, en ese caso, no ocurrió que dijeron la verdad. No estamos hablando de un país que las veces que atacó a otro o que hizo algo en otro lugar, siempre dijo la verdad. En ese caso, es un solo ejemplo de que mintió. No, totalmente. Y yo creo que hay dos temas separados, ¿no? Primero, podemos discutir la postura de los Estados Unidos históricamente en los conflictos bélicos, todo lo que quieran en 10.000 programas diferentes. Ahora, en el caso de Venezuela, muchachos, nosotros vimos a las tanquetas pasar por arriba de los manifestantes. Nosotros vimos cómo ejecutaron a, por ejemplo, un caso emblemático, Óscar Pérez por ser un disidente del régimen. Nosotros tenemos un compatriota secuestrado por el régimen de Maduro. Entonces, digo, ¿estarán mintiendo con tal o cual cosa? Mira, es muy difícil pensar que Estados Unidos está mintiendo cuando tenemos frente a nuestros ojos a un claro dictador, a un claro delincuente, a un claro criminal. ¿Está la Argentina cada vez más del lado, recién ponías el ejemplo del eje o de los aliados? Sí. ¿Argentina está cada vez más del lado de Estados Unidos? O sea, que es realmente pronunciado su posición, lo hizo el presidente Milei, apenas surgió el conflicto. Yo creo que dado el caso extremo que implica la dictadura venezolana y la hermandad que hemos
llevado adelante con el pueblo venezolano que ha venido a buscar refugio y asilo a nuestro país. Creo que la postura del presidente Javier Milei es la adecuada. Ahora recién sí, Juan, estaba levantando la mano y no te vi, perdón. Comparto con Emanuel, realmente no hay ninguna forma de justificar a Maduro, un delincuente, un desastre. Ahora, el método, en términos de respetar el derecho internacional, es lo mismo que un semáforo, porque uno pasa en rojo, vamos a sacar todos los semáforos. Ahora, Estados Unidos, Donald Trump no tiene que decidir respecto al derecho internacional. Para eso está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Pero qué hizo ¿Funcione el bien Consejo? o funcione mal? Mirá, un ¿qué detalle. hizo el Consejo hasta ahora? Déjame cerrar. Primero, tiene que hacer algo, tiene que expedirse. Tendría que hacerlo bien. Ahora, si lo hace mal, no por eso vamos a sacar todos los semáforos. Un detalle. Ahora, Maduro es un narcotraficante. Hace poquito indultaron a Orlando Fernández. Sí. Orlando Hernández, es presidente de Honduras. Lo indultaron y era narcotraficante de verdad. Ahora, tampoco nadie habla de lo que pasa en el régimen de Arabia Saudita. Sacaron por una picadora de carne a un periodista. No, pero esa es una dictadura buena. Hay malas y buenas. O sea, hay algunos que pasan el semáforo en rojo, están perdonados, otros no. Así no funciona. Yo entiendo lo que hay que aplicar Juan, bien el derecho internacional. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene que expedirse y sabemos que no tiene poder y que ahí tiene el poder Donald Trump. Necesito que le expliquemos a la gente, Biasati, voy a vos, ¿qué hizo la ONU, qué hicieron los organismos internacionales antes de que llegásemos a esta circunstancia? Porque Venezuela intentó salir de forma constitucional de la dictadura de Maduro, hizo las denuncias correspondientes y recibió... Hay un elemento teórico... Oídos sordos. Para debatir o para poner en la mesa. Claro que sí, claro. Y hay un elemento distintivo que tiene que ver con el relato y con un tema semántico de que Nomia domina. Voy al primero. Las teorías de las relaciones internacionales tienen tres vertientes. Sí. La vertiente comunista, la marxista, perdón, la vertiente liberal, que es quien piensa que a través de los organismos internacionales se puede, a través del consenso, encontrar y mediar soluciones. En tal caso, y en esta vertiente tiene que ver la aplicación de los organismos internacionales, y lo que se llama la teoría realista de las relaciones internacionales, que básicamente se manifiesta en el poder y en el principal poder, que es el poder duro, que es el poder militar. Perdón. Pero fíjate que quede claro algo, no es legal ni legítimo, es real, como dice acá el licenciado. Claro, es real. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto se va a solucionar siempre y en todos lados a los tiros, como en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Si hay un derecho internacional y decimos que no es legal ni legítimo, entonces va a ser siempre a los tiros. Yo sé lo que me pasa, cortito, hay algo que me pasa que con algo que puedo hablar como del barrio, como decís vos, algo que yo no puedo ser careta. Siendo argentino. Claro. Yo escucho a los venezolanos llorando y poniéndose contentos por lo que pasa, y me parece muy responsable desde mí, acá parado, con el privilegio que tengo, decir, bueno, veamos, no sé si está bien o está mal. Gente llorando de la emoción que no ve a su familia. Sí, pero a mí me dejás sin ver a mi familia, yo me mato. Yo te pregunto algo. Vos viste en cadena... Haciendo medio careta, diciendo, bueno, veamos. Pero yo les quiero preguntar algo. La lista Maduro porque necesitaba el petróleo para el inicio de la guerra de Ucrania. Vimos en cadena nacional cómo están llorando los que están en Venezuela en contra de lo que está haciendo Trump. No lo vas a ver. ¿Por qué? Porque no es negocio. ¿Me explicas? Pero pará, vos lo estás viendo, pero hay manifestaciones, obviamente... Momento, pero déjame aclarar 10 segundos esto. Sí. Nicolás Maduro es un dictador, comete violaciones de los derechos humanos, es un dictador como otros dictadores, no es igual que Videla porque son distintas épocas, pero eso no implica que hay distintos relatos y que hay una doble vara para contar los discursos. Es muy fácil ir a ponerle el micrófono a los que se fueron, obviamente con muchos motivos de Venezuela, y decir que el motivo solamente es porque hay gente llorando. Son 8 millones de personas, Son 8 millones de personas que se fueron con muchísima razón. Pero eso no quiere decir que esto es un negocio, porque si no, no tenés al presidente Trump perdonando a un narcotraficante. Entonces, lo sinceremos y digamos, no es por lo legal, no es porque es un narco, es porque... Eso no lo sabemos. No, pero perdón. No. Para, yo no vi las pruebas todavía. Pero pará, te lo voy a plantear en otros términos. Sí. Maduro puede ser un narco,
Sí. Pero no es que Estados Unidos lucha contra los narcos, porque si no, explícame por qué a un narcotraficante lo indultás. Pero por eso me parece que lo que tenemos que yo lo corté. Ese expert tiene que estar haciendo un búnker en la Bueno, casa. pero por eso... También lo yo lo corté de Machado está preso. Danan, espera. Creo que lo que tenemos que definir es el eje del debate. ¿Vamos a definir las formas o vamos a definir el fondo? Las formas, ok, ¿cuál es el objetivo de los Estados Unidos? Podemos plantearlo. Cada uno va a tener su perspectiva. Ahora, el fondo no lo podemos negar. Hay casi 900 presos políticos. ¿Qué va a pasar con todos esos rehenes? ¿Dónde están? ¿Quién se va a hacer cargo de devolverle a las personas que perdieron un familiar, un ser querido y que se tuvieron que ir, como decís vos, casi 8 millones de personas? ¿Dónde están las actas de exterminio? ¿Dónde está González? Entonces, ese es el fondo. La forma la vamos a debatir, me parece también importante, pero ahora sobre la mesa está el fondo. Déjamelo un segundo que lo cortamos. Todavía no se sabe hacia dónde va. No Dale, sabemos hacia dónde va Venezuela. Dos cosas. Que el oficialismo en Venezuela está utilizando videos de 2019 para fingir que hay gente manifestándose a favor de Maduro y en contra de lo que está haciendo Estados Unidos. Ahora, la realidad está en los números, muchachos. De un país de más o menos 30 millones hay en Venezuela. Sí, más o menos. Se fueron 9 millones de los que se pudieron ir. Muchos que no. Es decir, ¿cuántos de ahí también se quieren ir? Y no en las mejores formas, se están escapando, están yendo a buscar cualquier forma de posibilidad de vida a otro lugar, lejos de su familia, lejos de su patria. ¿Cuántos se quieren ir y no han podido? Es mucha gente la que se fue, como para decir que hay una gran parte del pueblo venezolano que está a favor. Yo no dije que hay una gran parte. Primero no digas que son videos viejos, porque están saliendo en vivo en Telesur y los están mostrando. Mira, y hay otra cosa. Le digo para que no quedemos, porque si no quedamos como unos esclavos de Estados Unidos, le pongamos las manos así. No, eso es una falacia. Yo les cuento algo para que tomemos un poco de perspectiva. CNN, que no podemos decir que es de izquierda, como New York Times, están cuestionando a Trump. Entonces, CNN es un medio que se dedica exclusivamente a... Pero no tiene nada que ver, te estoy diciendo que ellos están en el lugar y lo estamos mostrando, con lo cual, a ver, miremos un poco en perspectiva este tipo de situaciones. A ver, salvando la distancia sería como que Estados Unidos haya venido y se haya llevado a Jorge Rafael Videla para ayudarnos. Sí. Eso tampoco hubiera estado bien. Hasta Le Pen de la máxima derecha, a ver, brindó un comunicado justamente negando que lo que haya hecho Trump estuviese conforme a la ley o al derecho internacional. Lo que yo me pregunto es dónde está la autocrítica o la mea culpa de qué pasó antes en los organismos internacionales y del derecho internacional para que Venezuela tuviese que terminar de esta manera como terminó. Porque este drama no empezó ayer para los venezolanos. Yo me pregunto, si no hay parte de la militancia de izquierda que en realidad para defender a Maduro está amparándose en la violación del derecho internacional. También me lo repito, y acá quiero, con esto cierro este punto, quiero coincidir y discrepar con Juan. Coincidir en algo que es absolutamente cierto: ninguna dictadura es buena. No hay dictaduras buenas y dictaduras malas. O sea, todo dictador tiene que ser condenado duramente por todos nosotros. Pero lo que quiero discrepar es justamente en el tema de la hipocresía de verdad de las Naciones Unidas, cuando el concepto de Naciones Unidas justamente se cimenta en el ataque de los aliados al eje, en la invasión militar de los aliados a, por ejemplo, la Alemania nazi. Sí, pero no podemos justificar cualquier cosa. Imagínate ahora con el decreto 941. Pero no es una justificación, Juan. No es una justificación. A la CIDE le da argumentos para que nos pueda secuestrar a nosotros, nos pueda esconder. Pero Juan está mezclando. Imagínate, Danan, imagínate que mañana pasa algo con alguno de nosotros y China secuestra a Javier Milei. Ahí también lo vamos a justificar. Pero ¿cómo vas a comparar a Javier Milei con un tipo que nos pisaba? Lo que pasa es que hay algunos que son buenos y otros pisaba son a los malos. manifestantes con tanques, les aplastaba el lobismo. El decreto 941 que se publicó el viernes, que le da funciones a la CIDE de investigación, de seguimiento, de poder detener a periodistas sin judicializarlo, eso es similar a lo que pasaba en Venezuela, porque vos hablabas recién de los detenidos políticos. Eso no, el decreto 941 del viernes argumenta eso. Ahora, cuando suceda, nosotros no vamos a permitir que venga China y secuestre a Milei. Juan, estoy de acuerdo con vos en algo. No lo quiero para mi país. Estoy de acuerdo con vos en algo y aprovecho también para decir que no me gusta lo que Trump dijo, por ejemplo, de Colombia. ¿Por qué? Porque si a nosotros no nos gusta el decreto de Milei o Petro hace un mal gobierno en Colombia, yo creo que el pueblo colombiano, o en nuestro caso el pueblo argentino, podemos votar y sacarnos otra vez de las urnas. Se llama eso. Sí. ¿Sabés qué pasa? En Venezuela no hay autodeterminación de los pueblos. Porque Maduro se arrogó el poder, falsificó una elección. Sobre el tema semántico. Y tuvo, termino. Y secuestró al pueblo venezolano. El régimen chavista durante casi 30 años, muchachos. Dale, a ti. Bien. Antes había hablado del elemento semántico. Hoy, en realidad, hay nuevos elementos en lo que es la geopolítica y lo que tiene que ver con la estrategia y lo que tiene que ver con las tecnologías.
La guerra por tierra, la guerra por mar, la guerra por aire, la guerra espacial, la ciberguerra y el último elemento es la guerra cognitiva, que es la mente es el escenario, el campo de batalla a conquistar. El soft power sería eso, Exacto. el poder. ¿Y cómo se hace? Básicamente con 3 elementos. Uno que voy a tomar, voy a decir algo que está mal, pero si no, no me ayuda el modelo. ¿sí? A ver. Nosotros nos manejamos en esta sociedad aquí con 3 criterios de verdad. La verdad verdadera, la verdad jurídica y la verdad mediática. Esta es una guerra de verdades donde mediáticamente hubo una acción estratégica de diversión. Diversión en términos estratégicos es una pequeña acción militar, la extracción, los bombardeos, y una gran caja de resonancia política y diplomática. La diplomática la veremos. Sí. Ahora bien, en este campo de batalla, el que no me domina. Y han aparecido elementos que nosotros repetimos, ¿sí? Que cambian el eje. ¿Por qué? Porque legitimamos la acción a lo que tiene que ver con elementos diplomáticos y del derecho como si fueran elementos de una redada policial. Entonces hablamos de narcoterroristas y no hablamos de integridad territorial, no hablamos de soberanía de los países. Estas son las grietas del discurso dentro de lo legal que la administración Trump le pone como elemento comunicacional diferente en este conflicto de Venezuela. Las cosas, por eso le digo, hay una verdad mediática, una verdad jurídica, sea en Nueva York o no, pero hay una verdad verdadera. La verdad verdadera de todo lo que nosotros sabemos tiene que ver con que el régimen no ayudó a la gente, con que el régimen expulsó, que violó se produjo derechos humanos. Algo que pasó en Berlín, que pasó en la Alemania hasta que se unificó. Y esto tiene que ver con 2 variables. La salida como individual y la voz. La salida de los venezolanos acalló muchas voces de protestas dentro de Venezuela. Y ahora es el momento donde la salida y la voz se juntan para hacer lo que es la caída del régimen, no de Maduro, del chavismo, para que no se replique. Pero es viable, mira, y te sumo, Danan, ¿es viable o podemos prever una caída del régimen en general? ¿La extracción de Maduro es suficiente? ¿Queda Vladimir Padrino? ¿Queda Diosdado Cabello? Sí, claro. ¿Queda Gladys Rodríguez y su hermano, que también juró allí en el Parlamento que se constituyó el día de hoy? Todas estas personas ¿Qué va a pasar van a con poder, González, no? claro, cooperar con el gobierno de los Estados Unidos, generar una transición que me parece todos queremos que sea rápida y que Venezuela no se convierta en ninguna colonia de los Estados Unidos, sino que Estados Unidos pueda liberarlos, dejar suelto a Venezuela para que puedan llamar a elecciones libres si así lo dicta su constitución y elegir un presidente democrático como correspondería en cualquier país del mundo. Hoy hablaba eso mismo con un querido amigo venezolano y él temía justamente que la transición fuera lenta, es decir, que tomara un par de años, ¿verdad? Eso sería grave ya. Sería grave, claro, pero está dentro de las opciones. Pero lo cierto que, por supuesto, lo que pasa es que también una cosa que nosotros no entendemos porque quizás hablamos aquí muy vehementemente y nos aislamos un poco de la realidad venezolana, por eso tampoco me gusta mucho hablar por el pueblo venezolano y prefiero siempre escucharlo, es que si nosotros hoy soltamos, por ejemplo, a María Corina Machado, en Venezuela dura 35 segundos. Entonces, bueno, lo dijo Trump. Pero si quieren, ahora vamos a buscar ese extracto en el que dice y no hay que Machado malinterpretar. No tiene demasiado apoyo. Es una buena mujer, pero la ninguneó de alguna forma. Y no hay que malinterpretar lo que dijo Trump, porque tristemente es real. Si nosotros la soltamos hoy a María Corina en Venezuela, se la comen cruda. ¿Y por qué no? Porque no tiene el poder de la milicia. Chicos, exacto. Perdón, cierro con esto. El pueblo venezolano está muy consciente, pese a que los vimos celebrando y todo, muy consciente de que esto no va a hacer que pasado mañana vuelven a abrazar a sus familiares. Obvio. Entienden que esto que recién fue el primer paso. Y vamos al laboratorio de la historia, che. ¿Por qué vamos a dejar pasar la historia tan simplemente? ¿Qué pasó en Libia? ¿Qué pasó en Afganistán? ¿Qué pasó en Irak? ¿Fue rápido? ¿Llegaron los yanquis, democracia y los países están sanos? Juan, no hay querido, pobreza, no hay hambre. Fui el primero en traer siempre la guerrilla. Fui el primero en traer un ejemplo histórico al debate. Vayamos al laboratorio de la historia y vamos a ver el resultado. Es lo primero que hice cuando me senté acá, ir al laboratorio de la historia. Estados Unidos se va a quedar... CNN está caído por ahora, chicos. CNN, por favor, regrese más tarde, temporalmente fuera de Estados Unidos se va a quedar porque hay que entender primero 2 cosas. ¿La primera? El negocio de la guerra. Sí. El negocio de la guerra tiene 2 partes. Tristemente, ¿no? La venta de armas
y la reconstrucción. Y el presupuesto que le han aprobado a Trump también. A ver. Como en todas las guerras. Como en todas las guerras. Como en todas las guerras. La reconstrucción. Lo primero que está haciendo Trump ahora es liberar los bienes del petróleo que antes estaban trabados a Venezuela. Está negociando con el chavismo primero. Está negociando con el chavismo. Negociando, no es que se enfrentó con el chavismo. Lo está negociando. O sea, no es en favor de los venezolanos que están llorando en la tele. Bueno, porque Juan, ahora pero- está negociando pero, Juan, y no sé en qué niveles. Pero Juan, justamente, nosotros estamos cuestionando la forma en la que esta intervención se llevó adelante. Está bien que estén negociando, que estén dialogando, es lo que tienen que hacer. De hecho, intentó dialogar con Maduro, lo que pasa es que anda a saber qué le pidió Maduro. Pero escúchame, Emanuel, la forma, el método con bombas, sacando a un presidente, yo lo entiendo por los venezolanos, Sí. pero no lo quiero para el mundo, no lo quiero para Argentina, para Bolivia, Paraguay, no lo quiero para la región. Es la primera vez que una potencia extranjera bombardea Sudamérica. Para vos siente Esto un precedente. Pero es claro, y Mira, además el presidente también es por parte del Consejo de Es que Seguridad de además, Naciones Unidas, mira, que se pero quedó callado te la voy a decir boca. algo de lo que dice y que es Juan. Por partidario fuera de Estados Malvinas, Unidos. Sí. por fuera de Malvinas, tal vez es la primera vez que Estados Unidos bombardea Sudamérica. Entonces, esto va a quedar en la historia como un hecho que tenés lo inmediato y lo que se va conociendo después. Vos pensás que lo inmediato nos están diciendo que lo llevan a Maduro porque es narco. Pero 5 minutos después dice que puede meterlo preso y llevárselo de la misma manera al presidente de Colombia, Petro, porque para él también es narco Petro. ¿Pero por qué es narco Petro? ¿Porque está en un país que tiene narcotraficantes? Guarda que en cualquier momento pueden llevar a personas que estuvieron reunidas con Fred Machado. Cuidado, y son muchos los que estuvieron reunidos con Fred Machado. Entonces, no te hace narco solamente haber estado ni reunido, ni haber permitido, ni haber sido, poco efectivo con el narcotráfico. Tenés que traficar para ser narco. Primero Bueno, dice el secretario que... de Estado de Estados Unidos también está implicado con el cuñado que era narcotraficante. O sea que tendría que mirar para adentro también Donald Trump. Pero eso no está. Primero, es mentira que por... Miguel, te pregunto algo, porque tengo entendido que el juez federal, que ahora Sí. se va a hacer cargo de la acusación, a 92 Nicolás Maduro, años. 92 años exactamente, no sería tan cercano a Donald Trump. Sí. ¿O hay demasiada incidencia del Poder Ejecutivo? En esto no tenés que ser... ¿Cómo funcionan los Estados sí, Unidos funciona, para tenés entender? que ser cercano al sistema, no a Donald Trump. Ok. El sistema es dominar Occidente. Eso es el objetivo de Estados Unidos. Lo que pasa es que en Es otros político, momentos claro. Pero se hay dominaba... pruebas. Se dominaba de otra manera. Eso lo vamos a ver. Yo hubiera preferido que las muertes las mostrasen muestren ayer en la rápido. conferencia Pero del lo sábado que en la pasa es que es conferencia de complejo. Te estoy contando no solo que mintieron con Irak, es complejo decir esto porque después obviamente no te va a dar más oportunidades a Estados Unidos sino cortártelas. Julian Assange mostró algunos delitos de Estados Unidos. Sí. ¿Qué hubiera ocurrido para vos decís, para el sistema? El periodismo libre, ¿qué hubiera hecho? Se cansa de darle premios. ¿Y qué ocurrió con Julian Assange? Terminó perseguido. Entonces no funciona así como en términos idealistas creemos. Entonces no es por narcotraficante. Estamos hablando de lo dictador que es Maduro. Pará, ¿no estamos diciendo que es por narco o es porque es dictador? Entonces, vamos y nos llevamos a Maduro porque es narco. No, no es porque es Pero narco, es Donald porque es Trump dictador. no dijo que era porque era dictador. No, dijo que Él siempre- no es por esgrimió y narco. argumentó Claro. que No lo era pueden porque jugar en Bueno, Nueva ese York es el solo por método. narcotráfico. Bueno, porque tenemos que entender por qué hace eso. Porque no te, importación de cocaína. porque no En te realidad, podés llevar narco- a alguien Ya sé. porque es dictador. Estoy de Entonces acuerdo tenés que con vos. comprender por qué están mintiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace? No, lo engloba dentro de un delito. Lo engloba con un delito y Narcoterrorismo, en Que le le pone permita terrorismo. accionar. Es como Parte decía el de las licenciado, hay un acusaciones, tema y voy- legal, un voy tema con real, un Biasati, tema voy con legítimo. Biasati. Al Capone fue acusado por evasión de impuestos. Claro, señores. bueno, lo encontraron. Pero de todas Buena formas, película. más allá de que lo estén acusando por narcotraficante, por conspiración, por importación de cocaína, ¿no debería haber pasado de todas formas por el Congreso de los Estados Unidos? No, No, Ellos tienen no, la no, posibilidad no, de accionar porque sin... cuando vos tenés el narcoterrorismo puesto como delito por sobre una persona, el presidente de la nación, en este caso de Estados Unidos, tiene la potestad de tomar la decisión sin pasar por el Congreso. tampoco por el Consejo Bueno, de pero Seguridad Rochi, de la ONU. porque es Pero narcoterrorismo. espera, por eso le pregunto, Sí. tampoco Que necesitan quede pasar claro por el que hay Consejo de Seguridad de la narcos ONU. buenos y narcos malos. pará, Porque es la eso te- primera Porque vez Marco que se me... Rubio, Pero el, pará. el secretario de Estado, el cuñado Orlando Sicilia, está condenado a 35 años por narcotraficante y justamente es el cuñado de Marco Rubio y estuvieron trabajando juntos. O sea, ese es narco bueno. Te voy- Después tenés al expresidente de Honduras, es narco bueno. Por eso acá hay narco bueno y por eso narco quiero malo. igual ¿Cuántos enmarcar presidentes, pensemos esto, a cuántos presidentes Estados Unidos se llevó presos por narcotráfico? ¿A cuántos dirigentes políticos se llevó presos Estados Unidos por narcotráfico? Y ahí vamos a entender si es común esto que ocurrió. Esto no es común. No es común. Para hacer una invasión No es común necesitaba desde el vamos. Congreso. No, primero no es común la operación, pero también no creamos que Venezuela es el único dictador. Entonces, Donald Trump se abraza con otros dictadores y nosotros no miramos, hacemos como que estamos ciegos. Entonces, no funciona así. Hay una
cuestión de oportunidad y una cuestión de construcción política para hacer esto. Dale, Ma. Nosotros podemos discutir la doble moral, la doble vara de Donald Trump 300 millones de veces y está perfecto y hay que hacerlo porque es parte del debate, es parte de la democracia y yo como partidario de la libertad lo celebro. Ahora, la verdad es la verdad, la diga Dios o la diga el diablo. Entonces lo que tenemos que discutir ahora si lo que estuvo bien o mal es la intervención en Venezuela. ¿Qué es lo que dice el pueblo venezolano? ¿Cómo está el pueblo venezolano? ¿Están emocionados? ¿Están esperanzados como volver a su casa? ¿Está bien esto? ¿Está mal? Y no podemos justificar el método, Emanuel. Porque si justificamos vos el método, estarías con el eje, Juan. Acá la ley es más fuerte. En todo caso, si yo tengo una persona que me debe dinero y viene con un chumbo, me aprieta y no me paga, yo me tengo que callar la boca. El método no lo podemos justificar de ninguna manera. Yo estoy feliz por los venezolanos, pero no puedo justificar el método. La ecuación es exactamente al revés, Juan. Vos estás viendo que a tu vecino lo matan, le pegan, se le meten a robar y vos no, como es su casa, yo no me meto. Juan, estarías con el eje, estarías con Japón, Alemania e Italia. Una legislación internacional que hay que respetar como semáforo. Si alguno lo pasa en rojo, por eso no vamos a sacar los semáforos. Sí, pero hay que respetar la legislación. Legislación internacional que no hizo nada hasta ahora. Claro. A eso voy, lo voy a decir 1000 veces. ¿Por qué no hicieron nada hasta ahora? Por el mismo motivo que no hicieron nada por las otras dictaduras. ¿De qué estamos hablando? Pero entonces, estamos hablando de que entonces no sirve. No, entonces reconozco que no sirve. Entonces reconozco que no sirve. No es el único lugar. Son un conjunto de escribanos diciendo disparate y tratando de regir sobre todos nosotros. Si el derecho internacional no permitió que Venezuela fuese libre antes y que las elecciones se desarrollaran en paz y democráticamente como correspondía, es porque el derecho internacional no está funcionando. No está haciendo absolutamente nada para que Pero porque no funciona así. ¿Cómo funciona? A ver, ¿cómo debería funcionar? Primero funciona de manera muy pragmática, ganan los que tienen armas y dinero. En este momento se reparte en Occidente, se lo reparte Estados Unidos y la otra parte se la reparte sobre todo Rusia y un poco China. Funciona así de manera muy pragmática. ¿Cómo debería funcionar? Después lo que vos tenés todo en la vida, todo no funciona perfecto. No hay intervención. No por eso lo vas a tirar a la basura. Si hay gente muriendo en el medio. Pero vamos, primero, ¿cuántas intervenciones hay de esta manera? Sí, te escucho, dale. Biasati. El sistema internacional es anárquico. ¿Qué significa esto? Que no hay alguien que tenga toda la autoridad para poder disciplinar o marcarle la cancha al otro. Por eso hay un Consejo de Seguridad. Lo único de avance en el derecho es la Corte Penal Internacional. Exacto. Y a lo cual costó mucho que empezara a funcionar. Pero lo primero que hay que entender es que el sistema internacional es anárquico y nadie tiene la suma del poder como para poder disciplinar al otro. Claro. No, y la Corte Penal Internacional, discúlpame, ¿sabés? ¿Se expidió sobre Maduro? No lo conozco. Creo que no. Pero les cuento que la Corte Penal Internacional en un momento ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y lesa humanidad. ¿Y qué hicimos? Nada, silencio, ¿qué vamos a hacer? Es Benjamín Netanyahu. Entonces, fíjate el doble discurso que hay. Te lo leo. La Corte Penal Internacional ordena el arresto de Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y lesa humanidad. ¿Hicimos algo? ¿Reclamamos algo? ¿Lo contamos? Pero vos decís que esa información, o sea, no trasciende porque Netanyahu está más del lado de Estados Unidos. Información. No, trasciende, lo que pasa es que no se ejecuta. No como es. De hecho, fue Estados Unidos y ahí no lo van a aplicar. Primero trasciende poco Estados Unidos y después se pasó el derecho internacional por las sombras. Y eso es lo que no podemos permitir. No podemos tirar el derecho internacional. Pregunta. ¿Hay una denuncia? Porque para que actúe un juez tiene que haber una denuncia. Claro. No, está bien, pero acá te estoy diciendo que la Corte Penal Internacional lo que dice es que pide la captura de Benjamín Netanyahu. Nos esperan 2 segundos que hay información urgente para compartir sobre este tema. Dale, ya seguimos con el debate, muy interesante. Está yendo, sí, están trabajando, ya están llegando justamente a la frontera con Colombia. Lo que me pregunto es esto: ¿sigue habiendo entonces un régimen chavista que está censurando, que está coaccionando la libertad de prensa? Pero no solo eso, perdón, ¿te puedo agregar algo? Hoy emitieron un comunicado en el que justamente, como excusa de salir a detener a quienes estuvieran colaborando con el régimen de los Estados Unidos, iban a salir a hacer una cacería de lo que estamos viendo ahora. Están persiguiendo periodistas, están persiguiendo disidentes, están haciendo ¿Dónde está ese comunicado? Ahora lo vamos a buscar. Ahora ¿pero esto qué son? Ya desde el sábado se hablaba de lo busco, de detenciones ilegales en las calles. Partes chavistas todavía activas en Venezuela. Es el gobierno, el gobierno de Maduro que sigue funcionando de la misma manera sin Maduro, y lo que hacen es que claramente no haya nadie que comunique algo que no quiera el régimen de Maduro. En la mayoría de los casos, lo que ocurre cuando son medios internacionales es que se genera una detención lamentable, le quitan los celulares, le quitan los materiales y los expulsan para que se vayan
de manera inmediata. Lo más grave es cuando, sobre todo, son periodistas de Venezuela, que son los que más lo sufren, que terminan presos y detenidos. Claro, acá lo encontré, es un decreto de... Espera, es un decreto del gobierno. Ahora voy, Dana. ¿Es un decreto del gobierno? Sí. Ahora lo vamos a buscar para mostrarlo. Que en las últimas elecciones de Venezuela, ahí Naciones Unidas debe haber actuado y sacado Totalmente al de gobierno, acuerdo. o haber expuesto al gobierno y haber ¿Y qué participado. Fue el primer Ahí ejemplo. Sí. Ahora ya es tarde. Cuando no Ahora se podemos presentaron las bombardear. actas del escrutinio, ¿qué Claro. pasó? Bueno, ahí ¿Qué debería hizo? actuar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Bueno. y actuar y generar lo que haber hecho cumplir las actas, mostrar las actas. Haber ¿Y hecho dónde cumplir la estuvieron? democracia. ¿Y dónde estuvieron los demás países? Si no lo hiciste ahí, estoy con el licenciado. Entonces a los tiros, a las armas. Entonces es sacarlo bombardeado. Y no, porque hubo muertos también. Y va a haber más muertos. Esto no le gusta a nadie, no me gusta a mí, no le gusta a nadie. A mí no me gusta el sufrimiento del pueblo venezolano. Aparte, Pero no no se es a los olviden. tiros, muchachos. Hay algo es muy respetando las interesante. leyes. Juan, ojalá no fuera a los tiros, estamos todos de acuerdo en que esto hubiera sido maravilloso resolverlo con un apretón de manos y un diálogo formidable. Ahora, ¿por qué entre los muertos había escoltas cubanos? Hoy el comunicado que hizo ayer o hoy, ya no recuerdo, el gobierno de Díaz-Canel, la dictadura de Díaz-Canel, dio a entender que efectivamente Venezuela ya estaba intervenida militarmente por cubanos. Cuba. Bueno, incluso parte del anillo de seguridad que habría fallado Eran mano de obra cubana. exactamente. Entonces eran tenemos que militares preguntarnos cubanos. también. Algunos de ellos perdieron la vida incluso en el 32 operativo. Entonces tenemos que preguntarnos 31 también por qué algunos- esa intervención no fue Y una algunos noticia que se nos pone- indicara y a alguno todos. de ellos se pone en duda como Emma, diciendo también acá hay soldados chinos, que lo habría soldados entregado, americanos. ¿no? Entre Acá comillas. también No lo estamos puedo- intervenidos. lo habría Hay entregado, no soldados puedo- americanos. Eso no sería lo menos. Lo que sí, es verdad, el régimen es atroz. Pero no es menor, satánico Juan. el régimen, pero No es no menor. la forma. Porque si, mira, si justificamos el método, vamos a terminar en una guerra, en una tercera guerra mundial, porque de hecho los organismos multilaterales se crearon después de la Segunda Guerra Mundial para Exactamente. evitar esto. No, Tenemos que evitarlo pero en se términos crearon justamente pacíficos. cimentados en la validación del ataque de los aliados a la Alemania nazi, Juan. Ahora- Bueno, justamente, pará, si escúchame, vos estás si del no lado de respetamos si el vos derecho estás del Chicos, de a uno, internacional, chicos, de a uno, esto es porque a no los se tiros, entiende. como dice acá el licenciado. Una Él pregunta tiene te hago, mejor Juan. las armas. Vos no Pero ya avalás, estaban los entonces, tiros en Venezuela, no avalás Juan, la ya teoría. estaban los tiros. Hay varias teorías, creo que nunca vamos a llegar a la verdad verdadera, como recién decía el experto, pero ¿no avalás la teoría de que hubo un entregador o una negociación en la previa? ¿Cómo puede ser que pasamos de un clip de Maduro que se ha viralizado diciendo vengan a buscarme, estamos preparados, estoy listo, Mira, vengan a buscarme, cuando hay guerra- A la a un fotito. Maduro Cuando hay guerra, diciendo Happy New cuando Year? hay Dijo, situaciones de "Feliz guerra, año", cuando hay y situaciones saludó a de los guerra, militares. la principal víctima es la verdad. Cuando hay guerra, el licenciado lo va a saber. La principal víctima es la verdad. Y es Acá no difícil sabemos llegar a si eso. derribaron un helicóptero americano, si hubo bajas del lado americano o cuántos muertos. No lo vamos a Es que saber. oficialmente yo te No tengo que lo decir vamos- que no, porque Lo lo que que sí dice sabemos- Trump es que No, balearon un no helicóptero. lo sabemos, Bueno, no lo sabemos. perdón, porque ¿qué perdón, dijo pero Donald en este Trump? caso- Que fue la operación fue puntual, Sí. fue una eyección Sí. perfecta. Hasta ahora lo que No, conocemos fue es que son así. 80 Hubo muertos. 80 muertos. Habría 80 Sí. muertos. que tampoco es Militares, oficial, ¿no, sí. Mike? Y- no y es escolta oficial. ¿Cómo? cubano. No, no es No es oficial oficial. porque es una información de New York Times. Claro. El régimen de Venezuela no cuenta absolutamente nada, ni siquiera ellos difunden información. Lo de los 33 muertos de Cuba nos enteramos específicamente por Cuba y no por Venezuela. Entonces, ese es el contexto de esta situación. Lo que no sabemos es hacia dónde va a virar, qué es lo que va a ocurrir con esta transición y además si Trump puede querer imitarlo. Porque ¿qué ocurre si la discusión es la dictadura? Porque lo que decimos, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en democracia, uy, salvemos a los que viven en una dictadura. ¿Cuántas dictaduras hay en el mundo? Entonces, ¿qué queremos? ¿Que las potencias vayan, bombardeen a todos los dictadores y hagamos que todos tengan democracia? ¿Y nosotros sabemos que ellos quieren democracia? Pueden querer la democracia o no querer la democracia, pero si nosotros esperamos que se haga exactamente lo mismo, se viene una guerra para que todas las potencias se metan y maten a todos los dictadores de todo el mundo. Ahora No es solo Maduro. Te lo pregunto a vos, Miguel. ¿Para vos existieron negociaciones en la previa, conversaciones en la previa, o verdaderamente hubo un error de lectura por parte de todo el ejército de seguridad que rodeaba a Nicolás Maduro y fallaron en ese sistema de defensa para que la operación sea ampliamente exitosa como terminó sucediéndose? No hubo ningún error, hicieron todo lo que podían hacer. Maduro estaba hablando, incluso Trump lo que dice es que una semana antes le pidió que se entregue, pero salvo muy pocos países, podemos tener, ¿a quién querés poner? ¿A Rusia? ¿Querés poner a Corea del Norte? ¿Querés poner alguno más? Todos los demás podemos ser invadidos y escuchados por Estados Unidos cuando Estados Unidos quiera.
La única diferencia es cuánto petróleo tenés debajo de la tierra o cuánto querés provocarlo a Estados Unidos. Pero con la CIA y con todo el servicio de inteligencia pueden hacer lo que quieran. Además tenían la excusa de la causa de narcotráfico para estar muy cerca espiándolo. Ellos incluso dicen que tenían a alguien de la seguridad de Maduro que ya era parte de la CIA para poder saber cada minuto a dónde se movía Maduro. Además, no sabemos, Rochi, si esto no está negociado con Maduro. Bueno, si no sabemos si esto está hablado con Putin. Capaz que está negociado con Maduro. Esa teoría que te entregás. Que por eso dicen que estaba con su mujer. ¿Por qué Delis Rodríguez estaba en Moscú? Claro. ¿Por qué se había ido a Moscú horas antes del ataque? Bueno, no lo sé. Creo que nadie lo sabe. Emma, te escucho, dale. Estamos todos de acuerdo en que el escenario es devastador, es horrible, no estamos hablando del mundo de los Teletubbies, ¿no es cierto? No. Estamos todos de acuerdo en que esto es espantoso. Ahora, en el escenario de la Segunda Guerra Mundial, la pregunta es muy sencilla. ¿Del lado de quién están? ¿Del eje o de los aliados? ¿Del eje? Argentina está muy claro de dónde está parado. No, nosotros hoy en un hipotético caso, ¿estamos con los nazis o estamos con los que están contra los nazis? Y bueno, pero no es comparable, Manuel. No es absolutamente comparable, porque estamos hablando de una intervención militar, estamos hablando de una... Yo siempre en contra de los nazis. Juan, es absolutamente comparable, porque la carta... el Fondo Monetario no es el mismo, el Banco ¿sabés Mundial por no qué es es el mismo? absolutamente comparable? Porque la Carta de las Naciones Unidas sobre la soberanía de los pueblos, sobre el derecho internacional, se cimenta justamente en eso mismo. Mira, para Juan, ahora, ¿cómo? Lo que se va a conocer dentro de poco, Sí. en una forma general y de títulos, son las condiciones de Trump al gobierno de Venezuela. Al próximo gobierno democrático, por ponerlo en contexto. De los cuales yo podría adelantar dos. Uno va a tener que ver con esta liberalización de los fondos que habían sido confiscados del petróleo para la reconstrucción. El segundo, un pedido para que se corte la colaboración del gobierno de Maduro con Hezbollah. Lo que me llamó la atención es que no pedían el tema de la colaboración de Cuba, que hablamos que la seguridad y todo lo que tenía que ver con inteligencia y con otros servicios que daba Cuba a cambio del coletazo y quizás el país más damnificado por la situación geopolítica, porque caído el muro de Berlín, el petróleo de Cuba depende de Venezuela. Claro. Sí, había embargos, el 70% del petróleo de Venezuela va a China, el 4% va a Cuba, pero ese 4% para Cuba representa el 60%. Claro. O sea que lo que está pasando es verdad, como dice el licenciado, serios problemas para lo que va a ser todo el Caribe, ¿no? Y va a ser una cuestión bélica también. ¿Con quién va a negociar Donald Trump? Ahora, ¿con quién va a estar negociando? ¿Con Delcy Rodríguez? Está negociando con Delcy Rodríguez, ha elegido dentro del chavismo con quién. No con el que tiene las armas, Delcy es la vicepresidenta, pero sí con quien maneja el petróleo, que está del otro lado. Que fue, digamos, en esta última etapa quizás de los últimos par de años, un despertar de la economía básicamente por el acuerdo con China. Trump plantea, hay dos cosas que tienen que ver por cómo se va dando el rompecabezas, y voy al ejemplo de Rubik, de cómo van las caras tomando el color que tienen que tener. Dos elementos importantes de noviembre. Se había comenzado una nueva ruta que iba desde China, pasaba por el puerto de La Guaira, entraba en Venezuela, que ahorraba unos 10 días de navegación y no tenía que pasar por el canal de Panamá. El 80% del petróleo venezolano, como él lo marcaba, va directo a China. Y lo primero que aclaró Trump es que el acuerdo que se hizo con China, porque ya lo había dicho, va a continuar. Porque cuando le preguntaron dentro de la guerra comercial, dijo, ellos no influyeron en la decisión en el 2016 de nacionalizar las empresas de petróleo. No fue una jugada por atrás. Ellos se encontraron con una situación posterior y aprovecharon la posibilidad comercial y se lo va a respetar a China. Obviamente esto tiene que ver con la región, con algo que entiende mucho más él, que se dedica y se especializa en la energía, pero con lo que va a empezar a aparecer ahora son las condiciones del acuerdo. Obviamente queda un punto que está marcado y después de esto que tiene que ver con qué pasa con los presos políticos. O sea, no se puede comenzar. Ya deberíamos tener algún tipo de noticia. Hoy hablando con gente del mundo que te gusta a vos, Juan, dinero, mercado, ¿Y Estados qué es el Unidos, trasfondo de esto? esperan, Esto es guita, estaban esperando
el movimiento del petróleo como para que el consumo... Para que el consumo de Estados Unidos siga reactivándose. Vuelvo con Emanuel. Claro, ojalá, Emanuel, ojalá, mi corazón para todos los ciudadanos venezolanos, tengo amigos venezolanos, he ido varias veces a Venezuela, ojalá Donald Trump hubiese pensado en los ciudadanos venezolanos, en los presos, en los muertos, pero Donald Trump no pensó en eso, ¿eh? No, si hubiese pensado en eso no estaría negociando en este momento con el chavismo, que el chavismo es mucho más fuerte y con más legitimidad de la que nosotros pensamos en Venezuela. Ojalá Donald Trump hubiese hecho eso por los venezolanos, pero no lo hizo exactamente por ellos. Lo hizo por un tema de guita, de poder económico, de estar en decadencia con respecto a China. Lo hizo por eso y por eso negocia. Si no, no negociaría como no lo hizo con Afganistán, con Libia, con Siria. No está negociando porque no le interesan los venezolanos, Juan, ni los que están en Venezuela ni los que están afuera. Juan, yo estoy 100% de acuerdo con vos en que no podemos ser ingenuos en esto de que Donald Trump vino a rescatar y a darle la libertad a Venezuela. No subamos el llanto de los Por venezolanos. eso dije hace un ratito, la verdad es la verdad, la diga Dios o la diga el diablo. Nosotros no estamos discutiendo si Trump es bueno, malo, lindo, feo. Ya sabemos que es malo. Lo que estamos discutiendo es cómo afecta esto al pueblo venezolano. Y al pueblo argentino. Y al pueblo A argentino. los pueblos latinoamericanos, todo lo que quiera. Porque acá tenemos el precedente no va a marcar, Dana. Pero te quiero volver a preguntar algo que no me contestaste. ¿Estás con el eje o estás con los aliados? No, pero no tiene nada que ver eso. Tiene mucho que ver. Y tiene tanto que ver. Hizo, escúchame. Déjame terminar, Juan, déjame terminar. Tiene tanto que ver. Puesto, la legislación internacional. Lo que va a hacer en Colombia. Lo que va a hacer en Argentina. Me gusta que yo estoy con Argentina, ni siquiera con los venezolanos. A ver, Dale, por supuesto, muy bien, Argentina primero, ahí coincidimos. Por siempre. Tiene tanto que ver. Argentina primero. Es tan comparable todo. Es tan comparable todo. El comunicado que lanzó Díaz-Canel desde su cuenta oficial es el equivalente a que si Hitler se hubiera lamentado por los soldados japoneses asesinados en la intervención de los aliados. Siempre con el pueblo argentino primero, pero también hay que hablar con los venezolanos, hay que hablar, hay que escucharlos. Está bien, para. Si yo estoy con Argentina, estamos acá en un estudio, estamos viendo... Todos argentinos. Todos argentinos, nosotros estudiamos, nos preparamos, nos pusimos lindo para venir acá, pero lo que la pasa mal son ellos. Bueno, pero pará, insisto. Estoy con el pueblo venezolano, entiendo lo de Maduro, todo bien. Ahora, yo soy argentino y estoy con Argentina. Y estando con Argentina, esto es inaceptable, porque yo no quiero que le pase a Argentina lo que le pasa a Venezuela. Entonces no puedo aceptar que se lleven el derecho puesto. No somos una dictadura que le vende merca a Estados Unidos, no nos va a pasar. Porque se pase uno el semáforo en rojo, no vamos a sacar los semáforos. Hay que respetar las leyes que para eso fueron creadas. Fíjate si hacemos la misma pregunta que hacías vos recién, Fede. Decimos... Por ejemplo, pensemos en los que están fuera del país. ¿Qué hacemos con Cuba? Pensemos en los cubanos. Pensemos en los cubanos que se tuvieron que ir de Cuba. Pensemos en los cubanos. Claro. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos de acuerdo en que en 5 minutos o mañana Estados Unidos invada Cuba para que haya una democracia, haya otro sistema? A ver, por eso es complejo y por eso algunos están a favor de la autodeterminación de los pueblos. Árabes, pero por eso algunos están a favor de la autodeterminación de los pueblos y otros lo que plantean es, a mí me gusta la democracia, quiero que otros tengan la democracia, no que vean cómo logran la democracia. Porque con ese criterio tenemos que defender que Estados Unidos invada Cuba. Ahora, Biasati, ¿qué es lo que me preocupa? Recién decíamos, hay muchos venezolanos celebrando. Me preocupa el después, me preocupa qué va a pasar en los próximos días, en los próximos meses y en los próximos años. ¿Es un cantar victoria? ¿Realmente podemos decir que se liberaron de un régimen dictatorial? A veces uno tiene una idea que mágicamente suceden las cosas y se solucionan los problemas y que hay un cambio como si fuera, no sé, la revolución de los claveres en Portugal. Claro. Nosotros llegamos a la democracia después de una guerra. Y esa democracia estuvo condicionado con los alzamientos militares después de los juicios. Claro. O sea, no fue que inmediatamente con el 83 llegamos y se terminaron los problemas. Estaba latente todavía. Estaban latentes y llevó mucho esfuerzo, mucha construcción. Sangre. Bueno, eso, mira, esa es la palabra que no quería decir y la que me preocupa. Pero también un elemento, y voy a tomar una frase de Alfonsín. La democracia es la construcción a pesar de los disensos. Y yo he hablado con muchos venezolanos y estoy contento de su alegría. Yo no sé qué pasó en Venezuela, pero tengo tanto relato de venezolano que ha hecho cosas increíbles, heroicas,
para poder darle de comer a su familia. ¿Te emocionás? Sí, mira, y a todos nos emociona, tal cual. Y eso es, en tal caso, la lucha de la libertad. Tal cual. Y la lucha de la expresión. Y la lucha de que hoy no hay una figura en la oposición que aglutine la cantidad necesaria para poder crear esta necesidad, no solo legal, de un nuevo presidente, sino básicamente que tenga que ver con el consenso de la legitimación. ¿Y se va a poder crear esa figura? ¿Va a poder esa figura, por lo que yo he hablado con los venezolanos, todavía no está? Claro. Y esa figura tiene que haber una enorme participación de las fuerzas políticas para que el próximo presidente venezolano sea un presidente fuerte. Porque el problema mayor, perdón, y con esto termino, no hay ningún problema, está en poder generar una figura que tenga consenso ante el temor que pueda llevar a una balcanización de facciones que empiecen, por no tener el poder, la lucha armada por ver quién la tiene más larga. Está del otro lado Luis Delía. ¿Qué tal, Luis? Federico, Rosario y todo el equipo de Crónica los saludan. Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, y usted, a ver, pedirle una pincelada de lo que viene siendo la situación de Estados Unidos con Venezuela. Bueno, hay una profunda crisis de hegemonía en el planeta que se va a resolver por la buena o por la mala. Estados Unidos no puede seguir teniendo con 33 billones, con B de burro, 33 billones de dólares de deuda, no puede seguir teniendo moneda hegemónica, el dólar no puede seguir siendo la moneda hegemónica, y la única alternativa que tienen para seguir siendo hegemónicos con la moneda es robar el petróleo venezolano. No hay otra posibilidad. Ahora tienen problemas serios, porque en el lago de Maracaibo, que es el epicentro del petróleo en el mundo, es el lugar donde más petróleo se concentra en el mundo, hoy hay dos enormes bases extractoras de China, ¿no? Entonces empiezan a aparecer problemas muy graves. Claro. Digo, ahora, el matón Trump ensayó esta barbaridad que acaba de hacer, sí, de secuestrar a un presidente y amenazar que va a copar un país y lo va a administrar, y va a robar su petróleo. Dijo claramente que el petróleo era de ellos. Sí. Bueno, se va a encontrar con que nos va a llevar al comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Ahora te pregunto, Luis. Permítame terminar la idea. Sí, dale, por supuesto. Poniendo en la vereda de enfrente a Rusia, a China, a Irán, a Corea del Norte. Estamos al borde del desastre, Esto es un desastre. Asusta el panorama que acontece según su percepción. Lo que yo me pregunto, viendo a tantos venezolanos celebrar del otro lado, ¿no? Parecían ser dos postales muy contrapuestas en su relato, y lo que vemos o vimos manifestarse en el Obelisco hace algunas horas nada más. ¿Había otra manera de terminar con un dictador tan cruento como Maduro? Si no era esta, ¿y cuál era ella? No, a mí no me consta que sea dictador. Hola, ¿me escuchas? Sí, por supuesto, perfecto. Lo estamos escuchando. Sí, a mí no me consta que Maduro sea dictador. Los que le llaman dictador acaban de invadir su país y llevárselo preso en una situación inédita en el mundo. Ahí están los 2/3 del planeta. Los BRICS acaban de pedir su libertad. Luis. Para las 2/3 partes del planeta, Maduro no es dictador. Luis, ahora, en esto que vos estás describiendo de pelea de poder, ¿no puede ocurrir que así como Estados Unidos decide avanzar sobre Venezuela, haya un acuerdo para que en otro lado Rusia avance sobre Ucrania o sobre otro país y que las potencias empiecen a repartirse un poco más la situación?
y el dominio. Mira, todo es posible. Ayer conversaba con un importante editorialista del diario La Jornada de México, a quien conozco hace muchos años, y reflexionábamos juntos, y pareciera que están pensando en Europa para Rusia, en América Latina para Estados Unidos y el mundo para China, ¿no? Ese es un esquema que creen algunos, pero no hay ninguna constancia de que esto vaya a ser así. Esta matoneada de Trump es absolutamente inaceptable. El clima de resistencia mundial va a ir creciendo con los días y espero que se resuelva por las malas y no se resuelva los cañonazos. Algunos creen que Estados Unidos va a entrar y va a demoler Venezuela. Miren, si acá juegan los BRICS en serio, Caracas va a terminar lastimada y varios pueblos de Venezuela. Ahora creo que varios pueblos de Estados Unidos como Miami también van a desaparecer. Sí. Es tremendo lo que se está cocinando. Tremendo. Hola. Sí, te escuchamos, Luis, te escuchamos. Que el matón del mundo, Trump, Sí. haga esto, no lo va a aceptar ningún país que tenga un piso de dignidad mínimo a la hora de encarar su política exterior. Luis, te agradecemos muchísimo el contacto, sos siempre muy gentil con Crónica. Te mandamos gracias un a abrazo. ustedes por la posibilidad. Siempre muy gentil con el canal. Emma, te escuchó. Emma, te escuchó. No, me quedé pensando en esto de lo bueno y lo duro, también al mismo tiempo, que es construir una democracia, ¿no? Y por supuesto yo estoy 100% de acuerdo, imagino que estamos todos de acuerdo. Sí, en eso sí. La pregunta es cómo construimos una democracia en donde está prohibida la disidencia. Recordemos que María Corina Machado, por quien celebraron su triunfo simbólico, y ahora explico por qué simbólico, María Corina Machado fue motivo de celebración del pueblo venezolano, que pensó que en un momento, a través de las urnas, iban a quitar al dictador Maduro y que iba a asumir un nuevo gobierno. ¿Y por qué digo simbólico? Amén de porque se robaron la elección. Porque María Corina Machado fue vetada, no pudo participar electoralmente, y por eso fue Edmundo González la cara de esa fórmula presidencial. Nosotros queremos una democracia, además de para Argentina, para el mundo, para América. ¿Cuál es la ambición que tenemos de una búsqueda de democracia, además de en Venezuela? Porque no es el único lugar donde no hay una democracia. Por supuesto. Bueno, es el tema que nos compete hoy, ¿no es cierto? Es el debate que se está dando hoy. Si quieren hablamos un día de pero te digo porque hay que invadir otros países. Y es más, y vamos más atrás y hablamos de, por ejemplo, vos ya que mencionabas el caso de Cuba, lo que preguntaban hace un rato. ¿Qué hizo la ONU respecto de las violaciones de derechos humanos en Venezuela? Bueno, ¿qué hizo la ONU respecto de los derechos humanos en Cuba? Igual hay algo de los países, pueblo por pueblo. Hay algo que siempre pasa y me anclo en lo histórico, como ustedes decían. Cada vez que Estados Unidos hace este tipo de intervenciones, siendo esta la más distinta en su historia, siempre que después pone un gobierno, siempre después termina todo mal, ¿eh? Termina mal. Guerrillas, guerras civiles. No logran el proceso de estabilización, por eso insisto tanto con esto de qué va a pasar de acá en adelante. Dos puntos. Primero, fíjense ustedes la precisión de aprovechar el clima de opinión del Premio Nobel de María Corina Machado en los diarios del mundo para poner el tema de Venezuela en el mundo, en la agenda, igual, para después la acción que había sido planificada para el Día de los Inocentes. Sí, exacto. ¿Sí? Para que a todos y nos comimos un fiasco con una conferencia de prensa que iba a dar Trump, en la que todos estábamos expectantes de que iba a brindar alguna determinación, y terminó ni hablando de lo que iba a ocurrir en Venezuela. Porque la condición climática no estaba todavía dispuesta. Cambió el objetivo para llevarlo la adelante. posibilidad militar. Ahora bien, fíjense que con la autoridad moral de Machado, Trump es el que dice ella no, para conservarla como una objetora de conciencia, con el prestigio que tiene un premio Nobel para poder opinar. Entonces, ¿o por qué no le sirve? ¿O por qué no le sirve? No, porque no le daba a María Corina Machado el consenso necesario. ¿O por qué le está negociando con el chavismo? Bueno, es una buena pregunta. O porque negocia con el chavismo ya no le sirve Machado. Le pido a la producción si está ese corte, ese fragmento en el que dice, no, cuando le preguntan explícitamente sobre Corina Machado, él dice,
no, porque ella es una persona muy buena, pero no tiene todavía el consenso necesario dentro de Venezuela como para poder imponer su poder. Es que es el ejemplo de la milicia que acabas de dar posterior a la dictadura militar en la Argentina, con el alzamiento de Cara Pintadas y bueno, la primera presidencia de Menem. Es el mismo análisis. ¿Es Corina Machado lo suficientemente, no sé si la palabra es fuerte, bueno, está bien, para bancarse a la milicia todavía activa venezolana? Y hay una paramilicia. Para mí la respuesta es no. Hoy no puede, hoy es carne de cañón. No, obviamente. Hoy no. Los juicios a las juntas. En Nuremberg el ejército nazi estaba derrotado. Exacto. Claro. ¿Ok? Sí, sí. Cuando fue acá el juicio a las juntas, muchos de los que habían participado eran los jefes de unidades porque tenían las armas. Claro. Ahora, desde el punto de vista de quién tiene las armas, si yo no le doy una salida, ¿quién me garantiza que las va a dejar? Claro. ¿Esto puede traer muertes? Seguramente. Sí. Seguramente. Y además muertes inocentes. Guerra de guerrillas. ¿Cómo yo desactivo esto? Lo tengo que hacer con ellos. De alguna forma, porque tienen no solamente armas, y estoy tomando los datos electorales que decía la gente de Machado en la última elección. Un grupo que los apoya. A ver, estamos hablando de un 33% de la población que estaba en Venezuela votando apoyaba esto. Entonces tienen armas y un tercio del país en concierto. Y aparte hay grupos, porque Maduro ya había formado y conformado paramilicias o grupos armados. Por eso esto siempre fracasa. Por eso fracasó en todo el mundo. Por eso fracasó siempre. Él lo quiere hacer básicamente porque la otra posición, que va contra lo que dirían los demócratas, que va contra lo que sería el consenso de América Latina, sería, como hizo en otros países, una ocupación militar que genera que mucha gente que no lo quiere a Chávez, que no lo quiere a Maduro, no quiere que vasallen su territorio. Claro. O sea, nosotros no queríamos a Videla, pero íbamos a defender las Malvinas de una inundación. Ponerlo demás así, sobre la mesa. Entonces, para evitar lo que puede llegar a ser un efecto colateral no mensurado, porque estamos hablando de algo posible que es la desmesura. Pero eso está sucediendo, no quiere decir que no vaya a suceder, se está negociando ahora. Pero se puede negociar con Vladimir Padrino, con Diosdado Cabello. ¿Vos creés viable, posible, con personas que fueron tan extremas, número 2 y número 3? Pero ¿por qué no van a poder Maduro? negociar? ¿Sí? Estados Unidos negocia absolutamente con todos. Le da la mano a criminales de guerra y negocia petróleo como si negociara... Pero con Maduro no pudo negociar, o sí, no sé. La forma de negociar de Putin se estudia en lo que se llama la teoría de los superjuegos. Entre ellos está el dilema del prisionero y hay uno que se llama el dilema del gallina. El dilema del gallina es dos autos que van a mucha velocidad y hay un puente que pasa uno solo. ¿Quién gana, el racional o el irracional? El irracional, que acelera el irracional, porque el racional se corre al costado. Claro. El irracional acelera a fondo. En la conferencia de prensa hablaba de su armamento sofisticado y qué bien que actuó. O sea que estaba amenazando. Donald Trump en la conferencia de prensa estaba amenazando, incluso dijo que no descartaba una segunda incursión. ¿Qué estaba haciendo? Además de amenazar, estaba negociando. Esto es como, no sé. Y habló de México, de Colombia. ¿A vos te llevan a negociar? Te pedí un bife, saqué al presidente, te bombardeé tus principales bases, te destruí tu principal armamento y te digo, bueno, ¿sabés qué? Ahora negociamos. ¿Hay un poder debilitado del otro lado? Pero mirá que siempre hay uno más loco que vos, Siempre hay uno más loco que vos. Yo creo que me parece que lo que está haciendo Trump es, dentro de lo que sabe, me parece, estamos en una charla, ¿no? De acá, analizar qué pasa con la milicia, ver qué tan fuerte es y ver qué puede hacer con eso para que no le vuelva a pasar ¿saben qué es aspectos que le han pasado? Básicamente. Sí. El control sobre todas las cosas. Antes era el Big Data, que era el número de los grandes números. Claro. Exacto. La inteligencia artificial básicamente lo que trata es de entender el perfil. Todas estas jugadas está hecho por un gran análisis de analistas de inteligencia, de analistas de las ramas del conocimiento más raras que te puedas imaginar. Porque de hecho ciertas negociaciones del ganar-ganar surge de aporte de antropólogos. Claro, totalmente. ¿Sí? Bueno, es el perfil de saber con quién te vas a sentar. Y entonces en las primeras jugadas de Trump es elegir con quién se va a sentar.
y ya se está sentando. Ahora está en la posibilidad siempre, hablo de lo racional porque lo racional no se puede medir, es cuál es el margen de maniobra en tal caso que le queda al chavismo. Claro, claro. Porque y los la elementos, resistencia todos que puedan nosotros, mantener. en la simetría los tiene Estados Unidos. Hoy se pidió China también, ¿eh? Hoy China dijo algo. Hoy China pidió la liberación de Maduro. Y eso también en términos de política... Nunca sé, Juan, cuánto eso es protocolar y cuánto eso es cierto. Bueno, lo de Estados Unidos no fue protocolar exactamente, ¿no? No, lo de Estados Unidos no tiene nada de protocolo, pero ¿cuánto fue de protocolar de China? ¿Y por qué de China tendría que ser porque protocolar, si no, ¿no? porque se sigue la negociación del petróleo más allá de la intervención de Estados Unidos. Mira, lo que en general nunca ocurre es que se aventuren a meterse en un lado donde supuestamente no se lo repartieron por la fuerza. Entonces, eso lo que implica es que Estados Unidos tiene de manera militar la potestad de hacer casi lo que quiera con América y todo Occidente, casi lo que quiera. Y que Rusia casi lo que quiere puede hacer del otro lado. Entonces, eso es lo que más o menos te define por qué Estados Unidos esta vez está haciendo esto. Lo que sí muchos sostienen es que Trump va a intentar de muchas maneras evitar mandar tropas de infantería a combatir en el lugar porque eso le hace perder mucha imagen en Estados Unidos. Y legitimidad. Le hace perder legitimidad y Es a los costoso. Estados Unidos no les gusta que manden a sus ciudadanos a otro lugar a morir o a ser amputados o a pelear en una guerra. Entonces lo que buscan es intentar esta vez solucionarlo a este interés de otra forma. Y van a poder solucionarlo, y ya con esta lo despedimos, sabemos que se tiene que ir, Biasati, gracias por estar acá. ¿Van a poder solucionarlo de otra forma? ¿Crees que es viable, posible, una segunda incursión en el territorio venezolano? ¿Está descartada la guerra? ¿Mano a mano? ¿Cuerpo a cuerpo? A ver. Sería muy costoso para Estados Unidos. Para el continente. Ni hablar, pero primero sería muy pensando en costoso su para propia el imagen. pueblo venezolano, que es al que hay que proteger. Claro. Y lo que tenemos que entender es que hay que proteger al pueblo venezolano. Claro. ¿Sí? No es cambiar el collar del perro. Alguna vez Mariano Moreno, en un prólogo de Rousseau, escribió que el gran tema no es mudar de tirano, sino acabar con la tiranía. Mira. Y yo creo que no hay nada más precisa que esa frase de Mariano Moreno para encontrar en la esperanza de que un país tan rico como Venezuela, por sus riquezas y por su gente, tenga el país que merece. Totalmente, valiosísimo el aporte. Muchísimas gracias, lo vamos a seguir convocando. Hasta la próxima. Tampoco nos olvidemos de lo que fue San Martín con Simón Bolívar, si seguimos citando la historia de Argentina. Información de último momento, vamos. Sostiene a Trump, quiere decir que los norteamericanos tienen que ser blanquitos, rubios y altos, y descendientes de anglosajones. Entonces, todo lo que tenga que ver con Latinoamérica, para Trump, me parece que no es una prioridad. Está bien, pero si no era, acá Rosario dice algo que a mí me pasa al mismo. Seguía siendo dictador como otros dictadores. Si no se metía, ¿qué pasaba? Pero con este tipo de mundo que tenemos, vamos a dejar que cualquiera haga cualquier cosa con la gente. Sí, no me importa el petróleo a mí, Miguel. No me corras con la economía. Estamos dejando en otros lugares. lugares. No me corras con la economía. Lo estamos dejando en otros lugares. Vamos a dejar que cualquiera haga cualquier cosa con la gente, con los pares, con los nuestros. Sí, lo estamos dejando que lo hagan, si querés. En Cuba cagan de hambre a la gente, los matan. Bueno, en Cuba no pueden votar. No es igual que Maduro, pero bueno, no pueden votar. ¿qué hacemos? Bueno, nada, porque así funciona, porque si no... No, así funciona. En Venezuela pueden ir a votar, pero no vale el voto. Claro, acá votaron, esa es la diferencia. Acá hubo una votación. Y fue hace poco que la debería votación, haber sido legítima. Pero si estamos planteando qué hacemos, es empezar a invadir países que no son democráticos. Pero es que la pregunta buena... A ver, para, de a uno si está Guillermo al otro lado y no se escucha. A ver, digo que si no salgamos de la idea de la soberanía de los estados. Es decir, no importa que quién gobierna. Otro estado no se puede meter. Lo que sí puede, te repito, lo que sí puede ocurrir es que la comunidad internacional intervenga, porque para eso se creó las Naciones Unidas. Pero no puede un estado. Vamos a poner un ejemplo. Si mañana al presidente de Uruguay no le gusta cómo gobierna Milei, digo esto porque es toda una fantasía ridícula. No puede sacarlo, venir el presidente y decir, bueno, lo voy a sacar al presidente de Argentina porque... Guillermo, pará, ahí que estás en el tema, te recuerdo algo. Donald Trump fue el primero en no reconocer una derrota, no hay que olvidarse de eso, ¿no? Hablando de democracia. No solamente no reconoció una derrota, sino que hubo un intento de toma del Capitolio, él fue procesado
y se interrumpieron todas las acusaciones que tenía él, todas sus acusaciones se interrumpieron porque fue elegido presidente de Estados Unidos. Entonces el fiscal desistió de la acusación porque dijo que no podía acusar a un presidente electo. O sea, tiene un sistema distinto al nuestro. Por eso ocurrió eso. Ahora bien, lo que quiero decir con esto a la mesa, con todo respeto, es que independientemente del señor Maduro y de la situación, acá lo que hay es una vulneración a un orden internacional que genera un precedente peligroso. Ahora, si esto mañana se acomoda, Guillermo, cuando digo se acomoda, digo, se pone de acuerdo el Consejo de Seguridad, se pone de acuerdo las Naciones Unidas, Trump, le devuelve, digamos, como corresponde el país a los venezolanos. Y la cosa, y Maduro, y la situación de Maduro se aclara. Pero hay fuerza en la oposición en Venezuela como para poder llevar adelante este proceso sin que haya víctimas o sangre en el medio. Recién Juan utilizaba esa palabra y me parece que es la palabra que ninguno quiere nombrar, pero la que todos tememos. Está latente, claro. En la operación de secuestro de Maduro mataron 40 personas hasta ahora. Sí, fuerza hay, se puede hacer es una cuestión de decisión. Te consulto desde mi ignorancia, Guillermo. ¿Por qué Estados Unidos no invade al rey de Arabia Saudita o al príncipe de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman? A Ben Salman, al príncipe de Arabia Saudita, es al monarca, digamos, de Arabia Saudita, es el principal socio de Trump. Pero disculpa mi ignorancia, ¿hay una democracia ahí? Ustedes lean el libro La hora de los depredadores de Giuliano da Empoli, y hay un capítulo completo de lo que hizo el rey de Arabia, justamente con la anuencia de Estados Unidos, cuando tuvo secuestrados a una cantidad importante de dirigentes, muchos de los cuales hoy están presos. Entonces eso no lo digo yo, lo dice el libro que es público. Entonces, y así sucesivamente, y otra cosa les voy a decir que me parece que hay que remarcar. Cuando el presidente de Estados Unidos decidió la invasión a Venezuela, esos 2 días, quien estuvo alojado en su residencia es un señor que está acusado de genocidio y de violaciones a los derechos humanos y de hambrunas provocadas. Está acusado por la Corte Penal Internacional y tiene pedido de captura internacional, que es el primer ministro de Israel. Y mataron a 70.000 civiles, de los cuales más de la mitad eran niños. Nadie dice nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué la comunidad internacional no dice nada de eso? Sí, la comunidad internacional lo dice. Lo que pasa es que Estados Unidos lo que hace es, como tiene ese poder de veto, que decimos, claro, del Consejo de Seguridad, y su principal socio es Israel, no ocurre nada. Pero lo que nosotros tenemos claro es que, por ejemplo, Netanyahu, que decían que iba a venir aquí a Argentina a visitarlo a Milei, no pudo venir porque si viene a la Argentina, pisa el territorio argentino, cualquier juez de la Argentina puede pedir su captura internacional. No sé si ustedes lo sabían eso. No porque sabía. Argentina está suscrito al Tratado de Roma. Entonces, por eso nunca vino Netanyahu aquí. Y eso es un dato importante. Entonces, la comunidad internacional en algunos casos funciona, no funciona, pero en otros casos sí funciona. Bueno, ahí es donde está la dicotomía que todos nos planteamos acá. ¿Por qué funciona en algún caso y en otros no? Bueno, pero en este caso que funcione esa parte, ¿por qué no le pedimos a Estados Unidos que invada Israel y se lo lleve preso y ayude a esto, si lo están pidiendo? Porque son socios. Bien, perfecto. Entonces, nos sacamos la careta y empezamos a contar que se trata de negocios, algunos son amigos de uno, otros son amigos de otros. No es solamente, o no es la defensa de la democracia y la lucha contra el narcotráfico. Ok, entonces. ¿Viste la respuesta de Elon Musk a Petro, el tuit? Sí. ¿Viste lo que le dijo? Plato bala. Sí, porque se juntaron a comer la semana pasada, Musk se juntaron a comer. Nuevamente está hablando con Donald Trump. Ese es el mensaje. Eso estamos hablando ahora. Vamos a hacer una cosa, Juan. Emma, dame lo último. Sabemos que te tenés que ir. Obvio que gracias por estar siempre. No, por favor, muchas gracias a ustedes y a todos que arranquen bárbaro este año. Un par de reflexiones nada más. Me quedé pensando en el primer ministro de Israel, Netanyahu. Ojo que no es que no está pasando nada. Quizás acá no llega la noticia, pero en los Estados Unidos el gran tema de debate que está dividiendo a la derecha, que está dividiendo a los republicanos, es justamente la relación entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu, porque muchos están justamente quejándose no solamente de la doble vara, de la hipocresía de la que podemos hablar acá respecto del trato que se tiene con un mandatario, el trato que se tiene con otro, sino de los fondos que los ciudadanos estadounidenses están enviando
para financiar el conflicto que hay entre Israel y Palestina, y no solamente los fondos, sino también el capital humano dentro de lo que son los militares. Ahora, creo que la pregunta que surgió de ustedes, más que válida, que nos tenemos que hacer acá como reflexión, es cómo es que llegamos hasta este punto. Totalmente. Y no estoy hablando de cómo es que llegamos a la invasión de los Estados Unidos a Venezuela, si la quieren llamar así. Cómo llegamos a que el pueblo venezolano esté festejando esto. Porque creo que ahí está la respuesta. Bien, gracias, Danan, por venir. Un placer enorme tenerte. Enorme.